Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Viste que una empresa rusa contrató ciudadanos cubanos para participar en la guerra en Ucrania. Vamos a tomar medidas porque nosotros no compartimos las cosas del terrorismo y el mercenarismo internacional. Se están haciendo ahora lo que no saben. Justificando ahora. Ahora porque explotó la bomba. Claro, es muy fácil venir a decir eso. A salir así en el noticiero, después que se riega por redes sociales y que todo eso va de boca en boca y salieron los muchachos hablando. Y eso ha sido tremendo tema. No, ahora salen ellos hablando del tema para buscar una forma de justificarlo vagamente y que van a tomar medidas. Porque el gobierno de Cuba no permite el mercenarismo. Un abrazo, Víctor, mi hermano. Muchas bendiciones para ti también. Y para todos los presentes y todo el que vaya a ver la directa. Ahora chillan. Ay, Dunia, mi hermana, un abrazo. Buenas tardes, mi hermanita. Bendiciones para ti también. No, ahora chillan. Ahora chillan. Salen en el noticiero hablando. Agüito, sale en el noticiero hablando. Sale hablando bobería. Justificando lo que no se puede justificar, lo que todo el mundo sabe. Porque ya explotó en la comunidad internacional. Y como están aficiados, están esperando que le llegue algún salve. Ahora dicen que van a acusar a la empresa rusa. Dicen ellos que van a acusar. ¿Tú me entiendes? Van a acusar a sus aliados. Si ustedes no han sido capaces de señalar a Rusia con el problema de Ucrania, ni de hablar de esos grupitos, esos Wagner, eso, ni nada de eso, ustedes no han justificado nada de eso, ustedes no han dicho nada en contra de la invasión de Ucrania. Ahora van a decir que van a acusar. ¿A qué empresa ustedes van a acusar? ¿A qué fue el ministro de la Fuerza Armada Rusia? A comprar tanquecitos viejos. T-34 fue a comprar. Vamos a estar aquí. ¿Qué fueron a hablar? ¿Qué empresa tienen los militares? ¿Cuál es el objetivo de los militares? Que no sea otro que armamento y guerra. No puede ser otra cosa. Algún trato había. Que aparecieron esos muchachos por allá y que se permitieron los contratos eso. Pero ahora como explotó la olla y que ya no da más, ahora salen hablando de eso. Para justificar. Para que no lo señalen. Eso es para que no lo señalen, para quitarse la vista de arriba. ¿Viste? Oye, ay, sí, de saludo, mi hermano. Ay, gracias, mi hermano. Salúdame a los paisanos por allá, por la patria. Que siempre quisiera que nos siga contemplando orgullosa. Que seamos capaces de entender la realidad y de salir a defendernos por nuestros derechos. Y ser libres de una vez por todas. Porque es una manipulación constante. Dice que por ahí explotaron por el ICRT. Y que siguen explotando y que se formó tremendo corre-corre y que van a aparecer gente por Estados Unidos. Digo, disculpen, ya están apareciendo una pila. Que antes era. Pero bueno. Sigue la mentira. Dice que Calais está preocupado. ¿Calais está preocupado de qué? Calais no está preocupado de nada. Así mismo es. Calais dijo que estaba a favor de esa guerra. En Rusia. Contra Ucrania. Ahora va a decirse que no están implicados. Que todo aquel que difame. Que todo aquel que difame. Son difamaciones. Los que están allí no son cubanos. No es un video montaje. Es un montaje. Eso es un Photoshop. Maniobra del imperialismo yanqui. Sí. O sea, ustedes no tienen nada que ver. Ustedes no están en nada. Sí, aparentemente ustedes no están en nada y están en todas. Siempre ha sido así. Cuando en el 75, cuando Angola, lo mismo. No, nosotros no estamos en Angola. Y cuando vienen a ver, estaban metidos en Angola. ¿Fue así o no fue así?
Siempre todos lo niegan. Nosotros no estamos en Venezuela. Nuestra misión en Venezuela es contribuir con la salud pública, el deporte y esas manifestaciones culturales y llevar adelante una campaña de saneamiento y de salud pública por todo el país para que llegue la medicina para todos. Y después tú ya los venezolanos, no, fui interrogado por la gente de la seguridad cubana y dicen que ellos que no. No estamos allí. Ellos deben, no, pero no debemos. Tienen que pagar, no tenemos que pagar. No, están de pinga ustedes, de serio. Siempre tienen una voz distinta para justificar todo lo que el mundo sabe que ustedes hacen. Oye, Yuri, monte un abrazo, mi hermano. Saludos. Así mismo, llevan mandando a cubanos y los mandan a Pangol y para donde quiera. Y traumatizados y los tiran al abandono y sin pierna y sin nada. ¿Qué cosa es que? Se están haciendo ahora lo que no. Pero es para que el cubano vea. Para que el cubano vea que cuando llega el cinismo. Va a haber comida. Hay comida. Prosperidad. ¿Qué prosperidad? ¿Qué prosperidad? Desarrollo, industria, ¿qué es? Que la empresa de productos lácteos producirá más de 75,000 millones de litros de este producto tan preciado para el consumo de nuestros niños. Y a los niños ahora les quieren dar sirope como leche. ¿No están acabando ustedes? Que el dinero en la tienda en CUC es para comprar para la tienda en CUP. Y el dinero en MLC para comprar en la tienda en CUC. Bueno, y el dólar, las divisas, es para comprar para las tiendas en MLC. Y no han comprado ni para la tienda del Vitel, ni de hueso, ni para el baile de Castellano, que bueno baile usted. No han comprado para nadie. Dime, mío. Estate quieto, compadre. Que mira cómo tú estás. Pero eso te pasa por seguirle el baile. Tú tienes la culpa de todo tu social, movería en la revolución, como me comentó uno. Cito, pero tú no eres cohete de nadie, pero te fuiste de Cuba como un cohete. Recuérdate que todo cubano que ha hablado o expresado la verdad, o por un modo o de otro, hasta el mismo que llegó en el 1959 y se convirtió en la dictadura de hoy, tuvo que tomar el exilio. Porque en prisión está su objetivo frenado y su libertad de expresión censurada, o sea, apagada su voz. El exilio no es ninguna deshonra, ni tampoco una virtud, ni tampoco cambia el sentimiento, ni se hace, ni deja que se olvide la patria. Todo lo contrario, crece. Da más ganas de seguirla defendiendo y de exponer la verdad. Porque la verdad por sí sola sale. No hace falta rebuscarla, está ahí. Poco a poco, mira. Capa por capa. La verdad ha ido saliendo. Y como la han querido poner, no es ya, pero ya no se puede más. El que hizo el comentario, ¿tú qué estás haciendo? Ahí se ve la cantidad y la poca neurona, capacidad intelectual que tiene. Porque hacen comentarios que no tienen sentido, pero se lo olvidan con quién están hablando, ¿tú me entiendes? Sí. Parece que no le dicen a las clarias que a ese personaje tengan cuidado con los comentarios. Nada de eso me afecta. Todo lo contrario. Si a la dictadura no hace falta tumbarla, se está cayendo solita. La verdad la tumba. El sufrimiento, el hambre que tiene el ciudadano cubano, ¿viste? Cubano.
toda la necesidad que tú has pasado y sigues pasando. Y que vamos a salir con ellos, que ahora sí, que va a ser mejor, y salen para buscarte y camiones, para su actividad hay camión, hay guagua, hay petróleo, hay de todo. Mira, dicen que el país lo tiene y que no hay control. No hay control, no hay nada que te salve, cubano. No funciona nada. Ya vemos ya la falta de ortografía grandísima que tienen los educadores de los niños en la escuela. Que están acabando. Que no hay preparación de ningún tipo. No hay. No hay interés. Los niños van a la escuela, sí, pero la escuela creo que echa de recorte, el sacrificio de la mamá que le compró la mochila, todo eso, tú sabes. La merienda sea para que el niño, aunque sea, aprenda a contar. Y después en la casa hacerle un repasito para que mejore. Porque allí lo que va a valer es el adoctrinamiento, porque que el aprendizaje, que el desarrollo intelectual. Crear una nación, no hacerlo unos burros, unos idiotas, unos ilusionados. ¿A qué? A personas sin esperanza. Mira, ahí salieron que una ola de migración grandísima, últimamente, en la frontera de México con Estados Unidos. O sea, que es una crisis migratoria lo que hay en el país. La gente van echando. La gente va echando. Por el camino. Saludo a mi hermanita Sumara, te quiero mucho. Oye, salúdame a los paisanos por allá por el final del río también. Dile que se pongan a la expectativa. Bueno, que no le digan. Ellos saben que tienen que estar a la expectativa. Que ya no le crean más nada al régimen. El régimen no tiene solución para el ciudadano cubano común. No, el régimen solo tiene solución para sus adeptos y los que manejan los hilos en la sombra. De ahí para allá, más nada. Dádivas a sus represores, lo que les preocupa, que los militares sientan un malestar o un descontento, que surja una sublevación. Siempre recuérdate que el lobo, aunque lo críe como perro, sigue siendo lobo. Es decir, hay un momento que va a ir a cazar porque ya no quiere depender del poco alimento que tú le das. Y ahí es donde llega la libertad de ese animal. El cubano tiene que ser igual. Tú no tienes que dejarte alimentar de nadie, chico. ¿Aperanzado a qué? Así mismo, de soluciones para los turistas nada más. No, y para la familia Castro, y para Canel, y para la familia Baidé, y para los chivatones, y los grandes ladrones. ¿Viste? Ni pupitre, ni merienda, ni donde dormir, ni pues nada. Todo es apariencia. Ahora sacan el noticiero, ahora el nuevo curso escolar, no sé qué, acaba de comenzar, donde los niños se incorporan a sus clases. Usted verá que va a ser así. Y tú verás que buscan ahora las mejores escuelas, donde las sillas estén bonitas. Eso van a ir por el casco histórico de La Habana, ahí que hay escuelas de eso, para ellos hacer creer que todo funciona bien. ¿Tú me entiendes? O van a la escuela eso de los hijos de los embajadores. Y hacen creer de que todo va a tentar. ¿Tú me entiendes? Ni para los turistas hay soluciones. ¿Qué turistas? Los turistas van a Cuba y lo que le hagan es escapar. Pero dice, pero qué miseria hay aquí. Por mucho que quieran hacerle creer el casco histórico, hay otros que se desvían. Y no son tan bobos. Y tienen que coger la cara. Aparte, corren riesgo porque con la violencia que hay, la inseguridad que hay, no hay quien vaya. Es un peligro ir a Cuba. Sí, porque dicen que en Cuba lo que hay implantado es el terror, que tú no puedes caminar por la calle. Y de día tienes que andar en cosas así. Y de noche tú sabes. Por la noche tienes que andar armado, por 4 años, no lo sé.
Pero los delincuentes andan con armas blancas y ahí la policía no hace nada. ¿Tú me entiendes? Pero el policía lo que quiere es decomisar lo que tú tienes, con lo que tú sobrevives, tu chicharroncito de viento, tu pancito con tomate, tu poquito de arroz que tú llevas para comer, para que tus hijos se alimenten, el poquitico de café que conseguiste con sacrificio, el pedacito de carne, el pecadito, eso es lo que están ellos. Los frijoles, que de dónde los sacaste, que esa cantidad, que eso es enriquecimiento, acaparamiento, porque todos le han puesto leyes y restricciones.